Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo un día más para hablar de opciones y aprender un poco más del mercado y entender que dependemos de nosotros mismos mucho más que del propio mercado. Bueno, hoy el tema central va a ser aprender a vender opciones. Lo que vamos a poner son unas cuantas ideas que nos van a servir o nos tienen que ayudar a entender la volatilidad. Si entendemos la volatilidad de los mercados de opciones, tenemos un gran camino recorrido para incrementar nuestros ratios de aciertos sobre los de no aciertos, ¿vale? Una pregunta clave cuando operamos en opciones, o tres preguntas, ¿no? Que son ¿cómo, cuándo y por qué? Pero la más importante tal vez sea el por qué. Lo que yo voy a tratar en esta sesión es de dar algunas ideas de ese por qué. El cuándo y el cómo lo vais a ver porque vamos a hacer ejemplos. Y a partir de ahí, yo creo que hay un trabajo que podéis desarrollar y que estoy seguro de que vais a ver con pasión de cómo gestionar el riesgo utilizando opciones. Bien, como sabéis, todo el contenido de esta presentación tiene un solo propósito formativo, no constituye una oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. La operativa en productos derivados, como bien sabéis, requiere unos conocimientos y experiencias cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos, así como una vigilancia constante de la posición. Esto, que aparte de ser el disclaimer necesario para lo que voy a contar, me gustaría que entendieses esa parte de conocimientos. El conocimiento nos da confianza y la confianza nos hace eliminar la incertidumbre, con lo cual nuestras posibilidades y probabilidades de hacer mejor nuestros trades se incrementan enormemente. Vale, la frase que yo creo que es importante, ¿no? Para entender, y sobre todo porque es como yo enfoco el mercado. El éxito del trading depende exclusivamente de ti, de tu mente. No depende en absoluto del mercado, porque hay una estrategia, una idea que puedes desarrollar a partir de tu visión del mercado, de tu percepción del riesgo y de las condiciones de volatilidad del mercado. Bueno, si no entendemos el significado de la volatilidad, tenemos un problema. Un problema que tiene solución. Pero operar en el mercado de opciones sin entender el verdadero significado de la volatilidad, más allá del concepto matemático, sino cómo los patrones de ciertos rangos o rasgos de patrones de comportamiento de la volatilidad, realmente, si no somos capaces de entender eso, nunca tendremos consistencia en nuestras decisiones. Es verdad que podremos tener éxito por puro azar al acertar una posición, una dirección de mercado en un momento determinado, pero no seremos, es imposible que seamos consistentes si no entendemos el significado de la volatilidad. Y es en eso en lo que vamos a trabajar. Pero este problema, la parte buena es que tiene una solución, y es la vega. Si entendemos la vega de las opciones, entendemos muchas cosas que son absolutamente imprescindibles para poder enfrentarnos al mercado. Para neófitos o recién llegados y también para más avanzados, bueno, un pequeño recuerdo, ¿no? Hablamos griego. ¿Qué es la delta? ¿Cómo se mueve el precio de una opción en relación al movimiento del subyacente? Básicamente lo que nos dice, si el mercado se mueve 10 puntos y tengo una delta 0,5, ¿cuánto se moverá el precio de mi opción? Pues si la delta es 0,5 y el mercado se mueve 10 puntos, 0,5 por 10, 5 puntos. Ese es el cambio del precio de la opción. Gamma indica el cambio de la delta de una opción en relación a la variación del precio del subyacente. ¿Qué significa la gamma? La gamma probablemente es muy importante. No es tan importante cuando solo operamos con un solo contrato, no estamos acostumbrados a tener estrategias complejas. Bueno, parece que no tiene valor, pero la gamma es la aceleración de la delta. Y en un momento determinado, cuando una situación, especialmente si somos vendedores de opciones, la gamma
cobra un valor brutal cerca del vencimiento. Y hay que tener cuidado con ella, porque acelera la delta. Y si vamos contra natura, contra el mercado, tener una gamma negativa alta afecta a la delta, con lo cual afecta nuestro riesgo por el movimiento del subyacente del mercado. La teta, bueno, esta es muy fácil, es la más sencilla de todos, quizás. Indica el cambio esperado en el precio de una opción por cada día que hasta el vencimiento. Puede ser 0, algo, 1, algo, depende. Lo que sí sabemos, y es muy importante saber en la teta, es que es muy lenta al principio y muy rápida en el último tercio, en el último cuartil, quizás en el último 25% del tiempo. Se va incrementando de una manera exponencial, de tal manera que la teta en los últimos días de vencimiento es mucho más grande. Va a depender si la tenemos la opción at the money, fuera del dinero o in the money. Pero eso tiene que verlo con los gráficos y ahí lo vamos a ver cuando veamos un ejemplo en cualquier opción, ¿no? El efecto de la teta que nos deja el área de beneficio más amplia en el último tramo de vida de la opción o de la estrategia. Bueno, y Vega, que está en mayúscula porque pretendo darle... Hoy es una sesión de Vega. Indica el cambio del precio de una opción cuando varía la volatilidad. Eso quiere decir que cuando tenemos una Vega 10 o una Vega 12, ese es el número de puntos de premium que se va a mover el precio de una opción por cada punto porcentual de volatilidad. Si la volatilidad pasa de 20 a 21, nuestra opción en un momento determinado si la Vega es 10, se moverá 10 puntos la prima de la opción. Si la Vega es 1, se moverá un solo punto por cada punto porcentual de movimiento de la volatilidad. Bueno, conceptos teóricos. Teóricos pero críticos, muy importantes a la hora de operar en los mercados de opciones. Bueno, y finalmente RO, que nos indica el cambio esperado del precio de una opción con la variación de tipo de interés. Obviamente esto es una cosa bastante constante. No hay un movimiento tan brusco normalmente. Es verdad que hemos vivido, ahora mismo estamos viviendo aumentos bruscos, pero una vez que pasa, no se está moviendo todos los días el tipo de interés subiendo 2 puntos, bajando 1 punto. Eso no es así, se permanece bastante estable en el tiempo. Aquí, para entender las griegas, y es un poco a modo de resumen, vemos las estrategias básicas, que es lo que tienen. El futuro comprado y el futuro vendido ni tiene teta, ni tiene vega, ni tiene gamma. No tienen ninguna griega, excepto la delta. Cuando compramos tenemos delta positiva, es decir, vamos a favor de la corriente del mercado, y cuando vendemos tenemos delta negativas. Vamos a contracorriente del mercado, es decir, que el mercado baje nos beneficia. Compra de call, vega positiva. He marcado la vega porque es en la que nos vamos a posicionar hoy, ¿no? Entonces, fijaos en este detalle. La vega, call comprada, positiva. Put comprada, positiva. Muy importante, cuando compramos opciones, compramos volatilidad. Es decir, nos ponemos a favor de la volatilidad. Cuando vendemos opciones, nos colocamos con vega negativa, es decir, vamos en contra. Es decir, una subida de la volatilidad nos perjudica, una bajada de la volatilidad nos beneficia. Problema que hay, y esto lo tenemos que entender muy bien, tiene mucho sentido cuando compramos put porque esperamos que cuando el mercado baje suba la volatilidad, fenomenal. Pero no pasa igual cuando compramos call. Por eso las posiciones call secas, compradoras con vega positiva, no funcionan muy bien, ¿vale? Aunque hoy vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de venta de call y de venta de put. En ambos casos, vega negativa. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos usar la volatilidad para aprender a vender opciones? Este es el punto fundamental de lo que tenemos que aprender hoy, ¿vale? Para empezar, vamos a poner aquí 0 en la calculadora de opciones. Como siempre sabéis que es un simulador que nos permite saber en cada momento dónde estamos, cómo estamos y qué es lo que nos puede pasar. Vamos a aprovechar para hacer una pequeña reflexión antes de entrarnos en el concepto de volatilidad de qué pasa cuando vendemos opciones. Vamos a suponer que vendemos una opción call del strike
4.000 vamos a poner para que se vea el dibujo más bonito de un vencimiento. Este es el vencimiento del tercer vencimiento. Sí, es para que veáis la figura, ¿vale? Esto es la compra de una opción call, pero de lo que íbamos a hablar es de vender, con lo cual vamos a ponerla a la venta, ¿vale? Bien. Cuando vendemos una opción call, esta es la figura. La primera posición, es decir, la curva de nuestro perfil de riesgo en beneficio-pérdida hoy, el día que hacemos la operación, es esta línea azul. Voy a utilizar otro marcador que nos va a permitir hacer más, verlo mejor. ¿Vale? Bien. Esta línea azul más clarita sería la posición. Es decir, hoy, si el mercado se moviese, si el mercado subiese, como tenemos en este caso delta negativa, porque estamos vendiendo una opción call, ¿vale? Entraríamos en pérdidas y si el mercado sube, ganaríamos. ¿Qué es lo que le pasa? Perdón, y si el mercado baja, ganaríamos. Sería un perfil de riesgo positivo porque estamos por encima del eje de las X. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, y ese es el efecto teta, ¿veis? Primero este azul, después este color burdeos y después este color verde para llegar al final a esta posición, digamos que es la del vencimiento, que es la marrón. Todo este hueco que hay aquí en medio, ¿vale? Nos está diciendo el efecto de la teta, el efecto de subida del precio de, bueno, de aproximación al vencimiento de la opción, con lo cual nos dará beneficios. De hecho, fijaos en un detalle, si yo ahora meto aquí una línea, esto es una opción a 130 días, si yo le pongo, por ejemplo, aquí a test más días, pues hoy a 120, o sea, de aquí a 120 días en este dibujo, veréis que me aparecerá ahora esta curva de aquí, ¿vale? Mucho más próxima a vencimiento, es decir, con el paso del tiempo, digamos que se va desplazando esta curva y se me vuelve asintótica con la posición. Con lo cual, en un momento determinado, una posición que no es tan ganadora, si el mercado se va o vuelve al eje central de nuestra posición at the money, pues es muy beneficioso. Si lo pongo ahí a 100, como esta es una opción a 130 días, si pongo a 125, todavía se me aproximará más, será más asintótica. ¿Veis? Se ha movido ligeramente hacia ahí, ¿vale? Y si le pongo a 90 días, por ejemplo, de aquí a 90 días, es una posición a 130, ¿veis? Baja pues hasta la línea azul. Aquí aparecerían, digamos, las fechas a partir de hoy de los diferentes vencimientos. ¿Bueno? Bien, ya hemos entendido eso. Y fijaos en un detalle, ¿vale? Delta menos 0,5. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo una opción at the money. Si el mercado está a 4.000 y vendemos una opción de strike 4.000, en este caso call, con una prima, la que sea, con una volatilidad pues bastante baja, a niveles de 19, ¿vale? Tenemos una delta, vamos a aumentar aquí un pelín esto para que lo veáis. Tenemos una delta menos 0,5, que significa que por cada punto que se mueve el mercado, si es para abajo, en el sentido bajista, es decir, voy a ganar 0,5 puntos. Si es para arriba, voy a perder 0,5 puntos por cada punto. Es una curva, no es lineal, porque es la delta, y la delta se mueve también a lo largo de, según va siendo más in the money, out of the money. Pero ahora es esa, ¿vale? Pero fijaos la vega, 9 puntos. 9 puntos me está diciendo que por cada punto de volatilidad el mercado, la prima va a cambiar en aproximadamente 9 puntos de prima. Y por poner ese ejemplo, si yo muevo y fijaos cómo se mueven las curvas estas aquí. Suponiendo un caso, vamos a suponer un caso extremo, es que la volatilidad sube 10. Dejo el subyacente constante, ¿no? Subimos la volatilidad 10 puntos, vais a ver cómo las curvas bajan para abajo. Lo que al principio era beneficio se ha convertido en una pérdida. Una opción que valía 180 puntos, con 10 puntos de movimiento de la volatilidad, vale 275. Porque al mover 10 puntos y multiplicar por 10, ¿vale? Prácticamente estamos haciendo 100. 10 por 10, 100. Con lo cual, una opción que valía originalmente 180 puntos, es este precio de aquí, luego vale 275. Con lo cual, simplemente ese movimiento de volatilidad, cuando estamos vendiendo la opción, como la vega es negativa, perdemos 9 puntos por cada punto de movimiento del mercado. Pero ¿qué pasa si la vega es negativa? Es decir, si bajase la volatilidad. Fijaos, se aproxima mucho más al eje de las X y lo que originalmente valía 180 puntos, ¿vale? Vale 85, con lo cual estamos ganando prácticamente 100 puntos. Solo por el hecho del movimiento de la volatilidad.
Obviamente, solo estamos calculando hoy, hay más variables, estoy suponiendo el mercado constante, ¿vale? Pero esta es una referencia muy importante a la hora de hacer esa valoración, ¿vale? Si lo que estamos vendiendo es una put, en lugar de una call es una opción put, ¿vale? ¿Veis? Bueno, estamos hablando de money, que esta es la vega, 9,5 puntos, con lo cual el escenario sería bastante similar. Si yo subo la volatilidad aquí, recordad que vendiendo opciones vega negativa, se me cruza lo que valía 180 puntos, vale 275, pierdo prácticamente 195 puntos. Si la volatilidad baja, simplemente con que baje la volatilidad, me convertiría en un trader feliz, porque estoy vendiendo volatilidad. Fijaos en este detalle, aquí, vega negativa, ¿vale? Con lo cual, ya tenemos una idea clara de cómo funciona esto. Para verlo mejor, y a mí me gustaría, y simplemente creo que es un ejercicio muy interesante verlo, si nos vamos a la pantalla de eBroker, ¿vale? Y cogemos cualquier opción, en este caso, bueno, podemos coger bueno, tenemos un mes de marzo, ¿no? Es decir, esta opción más o menos at the money, me está dando, fijaos, una volatilidad de 17 muy baja y una vega de 5, en este caso de 5 puntos, porque estamos muy cerca del vencimiento, ¿vale? Cosa importante a entender, muy importante. Porque ya sabemos lo que significa la vega, pero tenemos que entender lo que significa la vega en los diferentes vencimientos, el efecto tiempo, ¿vale? Aquí en esta parte de la calculadora de opciones tenemos un dato comparativo, ¿vale? Más o menos es el mismo mercado, aunque he puesto aquí volatilidades más o menos constantes a 20. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Que la volatilidad, fijaos aquí tenemos toda la zona de vegas, ¿vale? La volatilidad at the money aquí, la vega, perdón, at the money es 3,82 puntos. ¿Qué significa eso? Significa que por cada punto de movimiento de la volatilidad con el mercado at the money, esta opción tiene una vega de 3,87. Pero si nos vamos al segundo vencimiento, más lejano, un 5,146, que aquí en este caso es marzo. El primero es febrero, marzo, junio y diciembre. Con lo cual, por cada punto de movimiento de la volatilidad, esto se me va a mover 5 puntos. En el caso de junio, 9 puntos. Y en el caso de diciembre, 14 puntos. Con lo cual entendemos que es mucho más grande la vega de los vencimientos largos que la de los vencimientos cortos. Con lo cual, si esperamos que la curva de volatilidad sea grande, vamos a tener mucho más beneficio, ¿vale? En el caso de que la volatilidad tengamos una opción comprada de un vencimiento largo. Y nos va a perjudicar más si la tenemos de un vencimiento corto. ¿Por qué? Porque si estamos vendiendo una opción, evidentemente tenemos vega negativa. Una subida de volatilidad nos perjudica. Pero para ir un poquito más allá de eso, veamos qué es lo que le pasa a el mercado. Y esta es... Vamos a hacer una pequeña reflexión antes de llegar a ese punto. En el short run y en el long run, que es muy importante, ¿vale? El mercado sube, volatilidad baja. El mercado baja, volatilidad sube. Esta es una especie de mantra. Pero no hay una correlación perfecta. Teóricamente debería haber una correlación inversa de -1. Es decir, si algo sube, el mercado sube y la volatilidad baja, lo perfecto sería que por cada, digamos, por decirlo de alguna manera, que hubiese una correlación perfecta en la subida del mercado y bajada de la volatilidad, o bien en la bajada del mercado y subida de la volatilidad, pero no es lineal. De hecho, el nivel de correlación que tenemos, la simetría de correlación es menos 0,7 más o menos. O sea, no llega a -1, con lo cual no existe un nivel de descorrelación perfecta. Pero para entender eso mejor, tenemos que aprender a utilizar una herramienta que es la probabilidad. Y es tan solo, se trata de hacer un pequeño ejercicio, dividir la volatilidad por la raíz cuadrada del tiempo. Y eso nos va a dar la probabilidad de que pasen determinadas cosas en el mercado.
Bueno, este es el signo que ya hemos visto antes y ahora vamos al ver ese tipo de escenario. A ver, ¿por qué había puesto? Se me había saltado esta diapositiva, ¿vale? Bueno, esto es lo que tenéis que saber. Ya hemos visto una parte teórica. Ahora vamos a ver la realidad del mercado, cómo funciona, ¿vale? Quiero que veáis una cosa. Esta curva que estáis viendo aquí es una fotografía que he hecho esta mañana de la curva de volatilidad del mercado, ¿vale? Entonces, en esta curva de volatilidad del mercado, esta línea azul nos está diciendo la curva de volatilidad del SP500 esta mañana. Bueno, esta mañana el mercado estaba cerrado a la hora española, pero un poco el concepto, digamos, de ayer, ¿vale? ESH es el futuro del primer vencimiento. M3 son las opciones, bueno, el futuro, no es el futuro en este caso, perdón, es la volatilidad de las opciones at the money del vencimiento del mes de junio. Aquí es U3 es septiembre y Z3 es diciembre. Normalmente cuando el mercado está tranquilo, la curva es así, en contango. Curva con pendiente positiva. La volatilidad del primer vencimiento es más baja que la del segundo, que la del tercero y que la del cuarto, normalmente, ¿vale? Pero fijaos una cosa de dónde viene esto. Línea verde. Hace 7 días, el 31 de enero, esta era la curva que había. Fue una situación de riesgo que estuvimos viviendo hace unos días. Por eso lo veáis. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando el mercado se pone tenso? Cuando el mercado se pone tenso y vienen situaciones extremas, aquí he marcado con esta sombra más o menos azul, ¿vale? El cambio de la curva. Supongamos que hay un evento hoy brutal en el mercado y de repente el mercado cae con fuerza. ¿Qué es lo que va a pasar en la realidad? En la realidad va a pasar que la curva del primer vencimiento, las opciones del primer vencimiento van a subir mucho de volatilidad, sin embargo, y va a invertirse la pendiente de la curva. Y vamos a tener mucho más alta el primer vencimiento que el segundo, tercer y cuarto vencimiento, que va a ser mucho más plano. Con el tiempo se va a ajustar, o sea, todas estas volatilidades que aquí están marcando este nivel, esto es una cosa que es un dato de septiembre, es una curva real del mercado en el mes de septiembre, creo que fue el 14 de septiembre del año 2022, ¿vale? Sí, porque aquí es el 7 de septiembre, sí, pues 7 días después, el 14 de septiembre, ¿vale? Entonces, lo normal es que esta curva azul tienda a subir también y permanezca durante algún tiempo alta. Y cuando el mercado vuelva otra vez a su estado natural, es decir, las cosas se apacigüen, esta curva de aquí, esta flecha, aparecería en el sentido contrario y volveríamos a tener esta estructura en contango o con pendiente positiva. ¿Qué lección nos da eso? Eso nos da la siguiente lección, que vamos a ver ahora gráficamente, cuando el mercado sube, cuando el mercado baja. Que cuando el mercado sube como la volatilidad baja y cuando el mercado baja como la volatilidad sube, dice, cuando veamos la volatilidad arriba, podemos vender volatilidad. Y cuando veamos la volatilidad abajo, en estos picos de abajo, podemos comprar volatilidad. Y fijaos en ese detalle. Si aquí comprase volatilidad, estaría comprando puts, por ejemplo. ¿Vale? Vender puts sería una mala idea. O vender calls, porque estaría vendiendo volatilidad al vender las opciones call. Con lo cual, esta subida de la volatilidad haría que el mercado bajase y la delta me empujaría hacia abajo. Y me compensaría en el caso de vender call y me beneficiaría en el caso de comprar opciones put. Es algo parecido a esto, es un gráfico. Y pensad que también podemos tener mucho tramo de mercado más o menos lateral. Entonces, picos de arriba de volatilidad, vender Vega. Puntos bajos de volatilidad, comprar Vega. Luego ya hay que ver qué estrategias son las adecuadas para cada caso, ¿no? Entonces ahora si nos vamos a... Ya hemos visto este caso, vámonos al mercado real, ¿vale? ¿Qué dice el mercado real? Pues un poco es lo mismo gráfico que he puesto ahora, que he puesto antes.
Detalle de volatilidad extrema baja. Estado RSI. Yo pongo el RSI porque es un indicador muy tranquilo y te permite, bueno, pues más o menos operar con relax sobre opciones, ¿eh? Porque os digo una cosa, en opciones no hay que operar necesariamente con estrés, ¿eh? Se puede operar con toda tranquilidad y uno no necesita estar detrás de la pantalla. Puede hacerlo, pero no necesita estar detrás de la pantalla 24/7. Volatilidad baja. Comprar volatilidad, ¿vale? ¿Cómo se compra volatilidad? Más bien comprando puts, porque si el mercado empieza a caer, comprar calls no sería una buena decisión. Volatilidad alta, una buena estrategia. Aquí está muy alta, podría ser comprar calls, pero la volatilidad va en contra mía, es decir, compro Vega, baja la volatilidad, no sería vender puts. Mucho más interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mercado está subiendo, o cualquier estrategia que tenga, en este caso, Vega negativa. Hoy no vamos a entrar en esa complejidad, pero vamos a dar una referencia adicional de control de riesgo, ¿vale? Supongamos que vemos el mercado y en el mercado decimos, oye, yo quiero vender volatilidad porque creo que el mercado va a subir o va a bajar, me da igual, ¿vale? Hay una cosa y una herramienta que tenéis dentro de la propia web, que os invito también aquí dentro de estrategias, calculadora de volatilidad. Esta herramienta que ahora mismo vamos a ver en la calculadora oficial de opciones, la tenéis aquí, ¿no? Aquí. Y es abierta, ¿eh? Cualquiera puede utilizarla. Si ponéis el mercado, somos 4100. Volatilidad 18. ¿Veis que van a cambiar todos los números? Vale. Pues lo que me está diciendo aquí es que, me voy a volver otra vez a... Aquí nos está diciendo, vais a ver el mismo dibujo en el otro lado, ¿eh? Aquí. Me está diciendo 4000, vamos a ver, 4100, volatilidad 18. Vamos a subirle un poquito el... ¿Vale? Me está diciendo que si el mercado es 4100 y la volatilidad es 18, si yo divido la volatilidad por la raíz cuadrada del tiempo, en este caso por el número de sesiones, 252, bueno, o 254, que son el número de sesiones que tiene un año más o menos, ¿no? Me dice que con un 68% de probabilidad el mercado se va a mover entre más 1,1% y menos 1,1%, es decir, o va a subir 46 puntos o va a bajar 46 puntos. No significa que los vaya a tocar. La probabilidad básicamente lo que hace es colocar, ¿veis esta línea azul más sombreada? Pues ese 1 menos 1 es la referencia de una desviación típica. No vamos a entrar en la parte conceptual de desviación típica, pero eso nos permite saber que el mercado, desde el punto de vista matemático, con la información que nos da la volatilidad, con una probabilidad del 68%, el mercado se va a mover más o menos 1,1% a un día. Si multiplicamos ese 1,1% por la raíz cuadrada de 5, que son las sesiones que hay en una semana, el mercado se va a mover un 3%. A 2 semanas, 3,59%. A un mes, 5,23%. Y a un año, 18%. Esa es la información. Obviamente, la volatilidad puede subir a 30 o puede bajar a 15 o a 12, como también la hemos visto. Porque lo que estamos haciendo es proyectando. Lo que sí es cierto es que si yo hiciese, y es un ejercicio que he hecho que está en mi canal de YouTube, lo habréis visto porque algunos de vosotros, si lo habéis visto, esto no solo es teoría, sino que desde el punto de vista matemático se confirma. Más o menos con un 68% de probabilidad, si proyectamos de alguna manera en el futuro, se va a cumplir. Si haciendo los rolling periods, es decir, si todos los días calculamos la volatilidad y aplicásemos una venta de opciones cada día, nos encontraríamos con que acertaríamos el 68% de las veces en nuestras decisiones. Por eso, esta es la probabilidad. Lo que no significa que el mercado no se pueda mover a un día 5 puntos, perdón, en lugar de 46 puntos o menos 46, pueda bajar 100 o subir 70. O en este caso, subir 150 o bajar 150. O subir 30
y bajar 30. O sea, simplemente nos da la probabilidad, no nos da una certeza. Hay algún artículo por ahí publicado por mí explicando, ¿no?, que el hecho de que tengas un 99% de probabilidades de acertar no significa que vayas a acertar. Puede caer ese número con el que no habías jugado. Yo lo suelo explicar con el tema de la Lotería Nacional, ¿no? Cuando vamos a comprar las terminaciones, ¿no? Bueno, podemos comprar 10 terminaciones, del 0 al 9. Y entonces tendremos un 100% de probabilidades, efectivamente. Pero si comprásemos 7 terminaciones del 1 al 7, siempre podría caer el 8, el 9 o el 0. Pues esa es la definición de volatilidad, en definitiva, ¿vale? Pero ¿qué tema es interesante? ¿Con esto qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver un escenario de ahora mismo, un caso real, un caso práctico, ¿no? ¿Qué es la mejor manera de ver estas cosas? Volatilidad extremadamente baja. Aquí, según lo que hemos visto, si la volatilidad es baja, ¿qué es lo más probable? Es que suba. Y además vemos aquí un estado de compra del mercado. Bueno, y la volatilidad no está tan sobrevendida, o sea que podríamos encontrarnos dos cosas. Fase lateral, volatilidad plana, que puede ser, o volatilidad que sube un poquito, pero no tanto. Pero ¿cuál sería una estrategia desde el punto de vista matemático razonable aquí? Dices, bueno, si la volatilidad es baja, las probabilidades de subir son mayores. Luego, si yo creo que la volatilidad va a subir, el mercado va a bajar, si vendo una opción call con vega negativa, ¿vale? Con vega negativa, estamos hablando de vender opciones, ¿vale? Una opción call, bueno, ¿y qué nivel de seguridad me mantengo? Bueno, el mercado está a 4.000, en este caso 4.000, ahora mismo 4.124 más o menos, ¿no? Y la volatilidad está en niveles de 19. Nos vamos a nuestra hoja y decimos, bueno, mes de marzo, el vencimiento de marzo, la volatilidad que tenemos aquí tenemos esa información, aquí tenemos la información, la volatilidad del mercado, tenemos 4.122 y una volatilidad de 17,69, bueno, ponemos 18, ¿vale? Entonces cogemos, nos vamos a nuestra calculadora de opciones, por ejemplo de la web, y diremos mercado 4.122, volatilidad, bueno, 18. Entonces vemos que un día tenemos una probabilidad de un movimiento de un 1,1%. Dices, bueno, vamos a jugar por poner una idea, ¿no? A 10 días, a 2 semanas, 3,6%. ¿Vale? Eso significa que deje 150 puntos por arriba, más o menos 148, ¿vale? Y 148 puntos por abajo, ¿vale? Con lo cual vamos a ver estrategias posibles y analizarlas. Vamos a poner primero lo de la call, que es lo que había dicho. Si el mercado está, pongo aquí, 4.122, ¿vale? Y vamos a vender una opción call 4.122 más 150 puntos por encima, más o menos, ¿no? Con lo cual vamos a vender una 4.300... vamos a poner aquí más 4.000 más 150... 4.200 para redondear, ponemos, perdón, 4.275. Como idea teórica, ¿vale? Entonces ahora, ahora podemos elegir. Hemos decidido el strike que vamos a vender, ¿vale? Ahora aquí, ¿qué es lo que tenemos que elegir? Tenemos que elegir, voy a aumentar esto un poquito, tenemos que elegir Vega, Delta, Teta y Gamma. Realmente es lo que decir. ¿Qué es lo que mayor riesgo posible que podemos asumir en esta decisión? ¿Vale? En esta decisión, y fijaos en este detalle, ¿vale? ¿Qué pasa si yo vendo la opción del vencimiento primero? Tiene muy poca vega, ¿vale? Y me da 13 puntos de premium, con lo cual tampoco la rentabilidad es muy grande. El riesgo que tengo una delta 0,16. Realmente el riesgo es bajo. La vega es baja. ¿Cuál es mi mayor riesgo? Es que tengo vega negativa y que suba la volatilidad.
Pero también es cierto que estamos vendiendo una opción call. Si el mercado sube, lo normal es que baje la volatilidad. Con lo cual, cuando estamos vendiendo una opción call, aunque estamos vendiendo vega negativa, estamos eligiendo una vega muy baja. Una delta también muy baja porque nos hemos alejado del dinero, pero sabemos que con un 68% de probabilidad en las próximas 2 semanas, el mercado no va a llegar a 4.275. O sí, pero con un 68% de probabilidad, no. Con lo cual es una decisión. Ahí tendremos que decidir si es esto lo que buscamos. Pero también podemos decir una cosa, claro, es que es muy poco puntos de prima y muy poca delta. Y realmente confío, por poner un ejemplo, en la visión de que el mercado, aparte de eso, pienso que va a caer y va a subir la volatilidad. Y me voy a un tercer vencimiento. Claro, ahí son más puntos. Tienes una teta de 0,6 por cada día que pase, más o menos, una delta, tienes más riesgo, porque tienes una delta más importante negativa, pero tienes una vega menos 9. ¿Qué ocurre? Que claro, que también esperas que el mercado suba la volatilidad, ¿vale? Entonces estás apostando mucho más por la delta. Con lo cual, aquí el juego que hay que hacer cuando estamos vendiendo opciones call, es decir, cuando estamos vendiendo volatilidad, es simplemente controlar el riesgo desde el punto de vista de qué distancia asumo o quiero absorber en términos de probabilidad del mercado, que no significa que el mercado no se pueda ir a niveles por encima del 4.275, porque sí se puede ir, pero sí tenemos una medida del riesgo que nos da, en términos técnicamente matemáticos, ¿vale?, un rango de manejabilidad de la situación, ¿vale? ¿Qué otra estrategia podríamos hacer, pero que tendría más riesgo? Si en lugar de vender una opción call, vendemos una opción put, en este caso, lo que habría que hacer es la 4.125 menos 150. Una 3.975. ¿Qué problema hay aquí? El problema que vamos a tener aquí es esta vega, que es vega negativa. Y si el mercado en este escenario, y fijaos en el escenario, estamos vendiendo volatilidad, estamos diciendo que el mercado tiene una probabilidad del 68% de llegar, de no alcanzar el 3.975, ¿vale? Pero ¿qué ocurre además de esa probabilidad que tenemos aquí? Pues que también es cierto que si el mercado ha subido, está en estado de sobrecompra, lo más normal es que suba la volatilidad y que baje el mercado, con lo cual es una posición de riesgo cuando estoy vendiendo una opción put. O cuanto menos puedes tomar la decisión. O sea, yo no digo que no se pueda tomar, ¿eh? Muy importante. Lo que tienes que hacer es medir el riesgo. Lo que tienes que saber es que cuando vendes una opción put, cuando la volatilidad está extremadamente baja y el mercado está en un estado de sobrecompra, como este tipo de factores tan sencillos como estos tres factores, puede ser negativo. Porque si el mercado cae y sube la volatilidad, tenemos vendida la volatilidad, vega negativa, esos 9 puntos que teníamos van en nuestra contra y además el mercado en delta va en nuestra contra porque tenemos vega negativa. Con lo cual, podemos decir, señores, o de alguna manera, hay muchas cosas que se pueden hacer en el mercado, incluida esta, pero hay que ver el timing de la decisión. Esa es la reflexión. Tema que podemos añadir, que es el siguiente. Uno de los grandes problemas, hoy solo quiero hablar de venta de opciones, iba a hablar de compra de opciones, pero solamente quiero, bueno, hacer una observación, ¿vale? Vamos a poner aquí 0. Vamos a comprar una opción call. ¿Cuál es el problema de comprar opciones call? El problema en este caso de comprar opciones call es que ¿qué tiene la vega? Vega positiva. ¿Y qué va a pasar cuando suba el mercado? Que va a bajar la volatilidad. Con lo cual, nos van a quitar por cada punto de volatilidad 4. Es verdad que ahora está muy baja, está a 18. Dices, bueno, va a bajar a 17, 16. Bueno, pues esa es la valoración que hay que hacer. Cuando nos vamos aquí, queremos comprar una opción call porque creemos que el mercado va a seguir subiendo o va a subir, ¿vale? Cuidado, porque si sube la volatilidad tienes vega positiva y ese es el motivo por el que te va a costar ganar dinero. O el mercado es rápido cuando compras opciones call o lo tienes complicado, ¿vale?
también hay una cosa que podemos hacer, que es cada vez que compramos una opción, vender otra. Pero ese no es tema de la sesión de hoy. Hoy el tema es solamente venta de volatilidad, ¿vale? Quiero enseñaros una cosa. Simplemente para ubicarnos un poquito en el mercado, ¿vale? Esto que veis aquí es simplemente datos del SP500 desde 1995. Y esta es la rentabilidad de mes a mes del SP500. Entonces vemos que pasamos aquí 3 años muy malos, el 2000, 2001, 2002, ¿vale? El año 2003, boom, siempre pasa lo mismo. Cuando el mercado es atacado, y en este caso fue brutalmente atacado entre el año 2000 y 2002, la crisis de Internet, hubo una explosión en el mercado. Y eso que, recuerdo un detalle, ¿eh? En el año 2003, en marzo del 2003, fue la invasión de Irak. Situación de guerra, escenario de guerra, ¿vale? Precios del petróleo, bueno, pues año positivo. Luego, no hace falta que cuente nada del año 2008, pero os digo una cosa, el año 2004, 2005, 2006, estos 3 años, y este año fue un año bastante volátil, el año 2007, las cosas empezaron a ponerse complicadas, ¿vale? Un mercado súper aburrido, súper aburrido. Llega el año 2008 y aquí empieza, digamos, la movida de esta última, bueno, ya más de una década, ¿vale? Es bueno tener memoria. No significa que lo que haya pasado en el pasado vaya a pasar en el futuro, pero es bueno tener memoria, ¿vale? El año 2018 fue un año especialmente malo, porque aunque se ve aquí, fue un año aburrido, pero casi todo el mundo, o sea, en bonos, en los fondos, todos perdieron, casi todos perdieron, lo hicieron muy mal. Y veníamos de un año, la verdad es que altamente bueno, digamos, empujado después un poco del año 2012, que digamos que todo lo peor ya había pasado, ¿vale? Ahora estamos viviendo 2 escenarios un poco diferentes, ¿vale? Aquí el escenario que estamos viviendo es que estamos en un escenario de crisis de inflación y de etapa de recesión. Es muy normal que ahora nos encontramos y nos hablan de volatilidad, que si la volatilidad va a subir, que si la inflación, si no se controla, los bancos centrales como locos, obsesionados con subir los tipos de interés, como si no hubiese vida detrás de la subida de tipo de interés para controlar la inflación. Y lo conseguirán, lo conseguirán. Y escuchamos cosas como que la volatilidad, vamos a tener un año volátil. Y yo solo digo una cosa, cada vez que alguien dice que vamos a tener un año volátil, luego resulta que no tenemos ningún año volátil. Cuando digo volátil, quiere decir con movimientos impetuosos de la volatilidad, ¿vale? Aquí estamos viendo simplemente los datos de mercado. Aquí en este gráfico de aquí, vamos a ver. Aquí en este gráfico de aquí, lo que tenemos es la subida, perdonad un momento, la subida del mercado y lo que ha hecho la volatilidad ese mes, ¿vale? Y fijaos en un detalle, porque esto es importante simplemente. Curiosidad, antes os hablaba de patrones. Mercado bajando, subiendo la volatilidad, 5 puntos. Mercado bajando, subiendo la volatilidad, 10 puntos. Mercado bajando, en el 2022, 250 puntos el primer mes, volatilidad subiendo 7 puntos. Por poner un ejemplo, de 20 a 27, ¿vale? Esto también es verdad que esto es suma aritmética de las volatilidades, de las diferencias de volatilidades diarias. Caída del mercado, boom, subida brutal de la volatilidad, ¿vale? Si os vais aquí, en realidad, casi siempre, hay divergencias, hay divergencias. Aquí tenéis 3 meses de probablemente enero, febrero, marzo, abril, mayo, mercado cayendo, volatilidades subiendo, aquí un poco plana, ¿no? ¿Vale?
También es verdad que aquí veis subida del mercado y subida ligera de la volatilidad, ¿vale? O sea, encontráis de todos los tipos. Pero bueno, en general, cuando el mercado tiene una subida importante de volatilidad, como aquí en este caso, tiene, perdón, una bajada importante del mercado, subida de volatilidad. Subida del mercado, bajada de volatilidad. Bueno, esta es la prueba, de alguna manera una pequeña prueba del algodón que simplemente os quería mostrar para que vieseis, aunque todo esto que cuento está en este gráfico. Cosa que puede ocurrir. Aquí tenemos una extensión enorme de bajada de la volatilidad, con lo cual podemos seguir en una fase lateral y el mercado seguir bajando, ¿vale? De hecho, aquí yo creo que uno de los gráficos que tengo, vamos a ver. Bueno, sí, este es un gráfico de rentabilidades y este es un gráfico de volatilidades, ¿vale? Este gráfico de aquí es un gráfico de volatilidad, es un gráfico de frecuencia, ¿no? Me dice, aquí abajo están los niveles de volatilidad desde 1995, son estos datos, ¿eh? Con lo cual, digamos, tenemos cierta referencia, ¿no? Y nos dice los niveles para todos los niveles de volatilidad, el número de sesiones que el mercado ha estado ahí. Y fijaos que el 20,2, aquí lo que estamos viendo, esta sería, digamos, la media, ¿no? La mayor frecuencia, ¿no? ¿Veis? Esos serían los rasgos. ¿Qué quiere decir esto? Porque fijaos en un detalle, más o menos por encima de 25, ¿vale? Que tenemos estos números, 252 sesiones, 204, 163, 149, no hay mucho tiempo, con lo cual la volatilidad, cuando alcanza picos altos por encima de 25, no se va a tirar mucho tiempo en esos niveles. Ahí es donde tenemos que aprender a tomar decisiones. Sin embargo, se puede tirar mucho tiempo en niveles bajos de volatilidad. Ahora total estamos en 18. Todavía fijaos aquí, es decir, podemos ver volatilidades de 12, 13, 14. Obviamente, las condiciones del mercado, subidas de tipos de interés, inflación y demás, no son, parece, que las que nos van a llevar a un mercado de 12 de volatilidad. Cosas de este estilo, os aseguro que he visto a lo largo de mi carrera profesional, es muy dilatada, pero lo veo difícil. Con lo cual veo más bien un escenario de picos de volatilidad. Lo que sí creo, y que tenemos que tener mucho cuidado al interpretar la volatilidad, es que si cogemos y nos movemos, a ver un poquito, vamos a ver aquí. Quiero hacer un gráfico más grande simplemente. Podemos tener, ¿veis este tramo de aquí? ¿Vale? Este tramo que estoy marcando aquí, el mercado fue, ¿sabes? Aquí lo veis, ¿no? Fue más o menos claramente alcista y fue un mercado lateral, que es verdad que tuvo picos de volatilidad, pero el mercado rápidamente se mejoró. Y fijaos que aquí estamos hablando de niveles de volatilidad próximos al 17, 16, ¿vale? O aquí abajo, que veamos volatilidad aquí abajo del 11, ¿no? Esta volatilidad es un 14, 15, ¿no? Ni yo ni nadie puede saber si vamos a vivir un periodo como este, ¿vale? No es lo que nos dicen en los estados de tensión que vivimos, no tanto por el efecto de los riesgos geopolíticos, de la guerra de Ucrania, del tema de China con Estados Unidos, de estas luchas. O sea, son situaciones que pueden puntualmente generar volatilidad, pero luego tenemos los datos macroeconómicos. Realmente, aunque nos digan que no estamos viendo una etapa de recesión, los precios son más caros, cada día suben más, los salarios, y al menos en España, son bajos, tensión inflacionista, recesión, falta de crecimiento económico, destrucción de empleo, es decir, crisis económica. Bueno, estamos en una situación donde yo creo que seremos más propensos a tener picos de volatilidad. Ahora, de ahí a ver una volatilidad sostenida, pues ahora mismo no podríamos, bueno, no tenemos elementos de juicio y en cualquiera de los casos, os cuento una cosa, estamos analizando el mercado. Cuando uno analiza el mercado, las probabilidades de acierto es el factor investing. Podemos meter muchos factores, pero hay una parte que se llama riesgo idiosincrático, que es el riesgo vinculado a los hechos que pasan,
o a al propio sector en el que estamos invirtiendo, al propio índice, a los datos macros de ese país, a la inflación de ese país, a los datos de empleo de ese país o de esa región o de esa zona o de esa compañía. Pero luego están los riesgos no idiosincráticos, es decir, aquellos que generan una cadena, subida de precios del petróleo, subida a decisiones políticas sobre vetos al precio del petróleo o a la compra de petróleo a Rusia, o los problemas geopolíticos que podemos tener con el norte de África. Bueno, hay un montón de factores que son difíciles de interpretar, pero que solamente el hecho de tenerlos que interpretar genera incertidumbre, y la incertidumbre siempre trae riesgos de volatilidad. ¿Vale? Bueno, vamos a dedicar los últimos minutos para ver si hay alguna pregunta interesante que merezca la pena responder. Bueno. Bueno, yo os cuento una cosa, vamos a ver. No hace falta, la mayoría de vosotros seguramente me conocéis y demás, pero os digo, todo lo que necesitáis de saber sobre opciones, todo lo básico, porque luego hay unas derivadas mucho más importantes, está aquí, en esta página web, que es la página web de 101 Futures, mi página, y donde yo y un equipo de gente estamos poniendo toda nuestra experiencia a lo largo de muchos años en el mercado para facilitar entender el mercado y sobre todo para competir en un mercado donde casi todo el mundo, el 90%, 80%, 90%, pierde porque no entiende. Si tú entiendes la volatilidad, es mucho más fácil, mucho más fácil. Es decir, vas a incrementar tu rango de tus probabilidades de aciertos. Y bueno, ¿qué tenéis aquí? Aquí tenéis no solo una calculadora de volatilidad, una calculadora de opciones, donde podéis calcular precios de cualquier opción y el dibujo básico. Para ver más hay que entrar dentro del club de opciones. Pero por ahora tenéis aquí una herramienta. Si ponéis aquí el mercado, oye, ¿qué pasa si el mercado es 4122? El strike 4000 y la volatilidad es 18. ¿Vale? Si ponemos aquí el precio del futuro, no hace falta poner tipo de interés y dividendo. ¿Vale? Pues automáticamente nos va a calcular el precio de la opción call y el precio de la opción put. Y luego lo podéis comparar con cualquier... Bueno, esto sirve y os da un perfil de riesgo. O sea, os está dibujando qué es vender una opción call o comprarla, ¿vale? Y aquí solo tenéis que decir, oye, ¿qué pasa si la compro? Bueno, pues os da el perfil de riesgo y os pone las griegas, ¿vale? Las griegas os las pone, y eso es importante, que os dé las griegas. Por lo cual podéis de alguna manera, con un papelito, es decir, simular, ¿no? Otra herramienta que tenéis. Bueno, lo mismo, una calculadora para opciones en criptodivisas, ¿no? Es lo mismo, lo único que cambia aquí es la volatilidad, pero la calculadora básicamente es la misma, ¿vale? Para los más avezados, ¿no? Y bueno, y una calculadora de riesgo de liquidez que es muy interesante por lo menos para que sepáis cuando el riesgo que asumís por el tema del colateral, o sea, de las garantías, ¿vale? Me pregunta, ¿qué es exactamente 2 o 3 volatilidades? Cuando hubo una crisis de bonos en Inglaterra, se hablaba de 7 desviaciones típicas. Se hablaba de esto. ¿Vale? Normalmente en la campana de Gauss para calcular volatilidades está hasta tres desviaciones típicas. Cuando que se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, si el mercado, claro, si me va a salir del rango, ¿no? Imaginaos que el mercado está a 4150, la volatilidad es 18, utilizo a 100 días, ¿no? Y me dice que un sigma, una volatilidad, no se dice una volatilidad, un sigma de volatilidad sería, cuando dices 3 sigmas, serían 3 sigmas de volatilidad, ¿vale? El mercado se movería 391 puntos. Sí, ¿qué pasa si yo le pongo al mercado que se mueva 1000 puntos? ¿Vale? Que se me sale del rango de probabilidad. De tal manera que me está diciendo
que con un 98% de probabilidad el mercado no se va a mover 1000 puntos. Y con un 1,05% de posibilidad el mercado se va a mover, ¿vale? Va a pasar esos 1000 puntos. ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo. Yo aquí le tengo un límite de 3, ¿vale? De 3 sigmas. Pero si nos vamos a la calculadora, que tampoco está a la calculadora de opciones, ¿vale? Cuando yo pongo aquí 68%, que es una desviación típica, 95%, dos desviaciones típicas, antes habéis visto 98, ¿vale? Es algo, cuando se ha movido 7 sigmas, que puede ser, ¿vale? Que pasa, ¿vale? La volatilidad sube al 80%, el mercado se pega una castaña, por ejemplo, de muchísimos puntos, ¿no? Lo que está diciendo es que algo que era altamente improbable se ha movido yo antes he puesto ejemplo 1000 puntos y con un 1% de probabilidad, ¿no? Bueno, pues puede darse que solamente hay un 0,1% de probabilidad. Pues podríamos decir una cosa, voy a simplificarlo. Imagínate, y voy a simplificarlo, que la probabilidad para que te toque la lotería primitiva del euromillón tienes 7 desviaciones típicas. Pues es algo parecido. Algo tan altamente improbable, ¿vale? Pero que no significa que no pueda pasar. Porque es así, A un señor de no sé qué pueblo de España le tocaron hace poco no sé cuántos millones del euromillón. Bueno, probablemente tenía 10 desviaciones típicas, pero le tocó, ¿vale? Hay una pregunta que me hace una persona y repetidamente, explicar un cono de volatilidad. Lo explicaré en otra ocasión, pero básicamente te digo, lo que hace el cono de volatilidad es aproximar los niveles de volatilidad que tienes en el mercado. Con lo cual, lo que buscas es una... Te voy a poner un ejemplo, aunque no sé si voy a poder entrar en esta... Pero también diré una cosa... No puedo entrar porque ahora no tengo las credenciales. Bueno, pero bueno, te explico muy por encima. Básicamente lo que me dice es que con qué probabilidad, en qué cuartil podemos esperar una desviación de la volatilidad. Básicamente se comporta o es algo parecido a lo que puedes ver aquí, ¿no? Lo que pasa es que componiendo diferentes volatilidades. De tal manera que cuando ves que, digamos que el cono se estrecha, el siguiente paso es que se ampliará. Y cuando el cono está abierto, el siguiente paso es que se estrechará. De alguna manera, aquí puedes decir, aquí podrías hacer arbitraje en términos de volatilidad de estos dos vencimientos. Del de hace una semana, ¿vale? Tenías aquí la volatilidad, el spread de volatilidad entre el primer vencimiento y el último vencimiento era negativo y ahora se ha vuelto positivo. Bueno, pues los conos de volatilidad te dan de alguna manera herramientas para entender en qué cuartil estás para el proceso de toma de decisiones. Si se va a ampliar este margen de volatilidad porque hay un cambio en el perfil de curva de volatilidad, del spread de volatilidad, por ejemplo, entre vencimientos. El dato de volatilidad, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, el dato de volatilidad, punto número 1, aquí esta es la página de CME. Si escribís esto en cualquier buscador de Google, Volatility Term Structure te da la curva de volatilidad. Aquí te da el SP500 y te lo da de muchas más. Te da agricultura, de cryptocurrencies, de energía, de interest rates, y aquí incluso puedes ver la del Nasdaq también, ¿vale? Digamos, esto es el CME, es la página web del CME Group, de Chicago Mercantile Exchange. Pero un sitio donde puedes encontrar las volatilidades es en My Watch List.
Bueno, pues bueno, esta es mi página de seguimiento que utilizo para contaros la volatilidad de Investing, ¿no? Donde tenéis, bueno, tenéis las diferentes, el VIX, la volatilidad del S&P 500, el Nasdaq, el VIX del Nasdaq, solamente tenéis que poner volatilidad. Pero, muy importante, es que eBroker os la da. En la cuenta de eBroker, si entráis, vais a tener la volatilidad, el subyacente teórico de vencimiento de marzo, bueno, ahora sale 0 porque está descalculando, ¿vale? De septiembre, de diciembre de 2023, de cualquier contrato que se opere. Si estamos operando en el mercado europeo, ¿vale? Y estamos en el IBEX, por ejemplo, la volatilidad del IBEX. Increíble, ¿verdad? 14. Si operamos en el Eurex, el DAX, aquí tenéis la volatilidad del DAX. Pero no solo tenéis la volatilidad, sino que le dais a cualquier strike y os da la volatilidad de ese strike, porque la volatilidad son curvas, acordaos también, ¿eh? No podemos contar todo el mundo de las opciones en una sola hora, ¿vale? Aquí tenemos la volatilidad 16-17, con lo cual, en términos generales, podéis buscar en la página de eBroker, en Investing, y bueno, y esta es la TradingView, una herramienta fantástica que no solamente puedes ver el mercado y puedes comparar la volatilidad, en este caso del VIX, ¿vale? Con lo cual, en Google Finance, en cualquier sitio, pero hombre, la mejor volatilidad que puedes ver, o donde lo puedes ver cuando operas en un broker, es en el caso de eBroker, que te está dando la volatilidad at the money. Lo otro es índices de volatilidad. ¿Hay algún escenario en el que se pueda vender opciones call y put simultáneamente? Bueno, por poder siempre, pero mucho cuidado con esta estrategia, muchísimo cuidado. Y os cuento por qué, ¿vale? He visto a lo largo de mi vida profesional, aprovechando, ¿no? Si vendo una opción muy fuera del dinero a 200 puntos que nunca va a llegar y vendo call y vendo put, vamos a hacerlo aquí. Vamos a vender call y vamos a vender put. ¿Vale? Del mismo vencimiento. Voy a poner... Esto sería una cuna, ¿vale? Y la estamos utilizando el mismo criterio, el que hemos utilizado. Hemos dejado 275 puntos por encima y 275 puntos por abajo, ¿vale? ¿Qué sabemos? Si el mercado pasa el tiempo y no se mueve la volatilidad, es maravilloso porque cada día que pasa va a ir subiendo, ¿vale? ¿Cuál es el riesgo que tengo aquí? Voy a bajarle un poquito la visión, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuál es el problema que voy a tener? Fijaos que aquí tengo una vega negativa de 18. ¿Qué ocurre? Que si la volatilidad baja, y voy a ponerla en este caso que baje poquito, solo 5 puntos. Es maravilloso, me suben las curvas para arriba, fenomenal. Pero ¿qué pasa si me sube la volatilidad 5 puntos? Y que las curvas me vienen abajo. Con lo cual el riesgo está en que tienes que tener ese grado de seguridad, de alguna manera, en el hecho de que estás vendiendo vega negativa. Con lo cual, el que está apostando para esto, con este tipo de estrategia, normalmente opera en plazos más cortos, ¿vale? Y simplemente con que el mercado, el tiempo pase, y en este caso, bueno, lo he puesto en el vencimiento 3, déjame que vamos a ponerlo en el vencimiento de marzo, ¿vale? Más pequeño. Si de aquí al mes de junio el mercado se mueve, voy a dejar aquí 0 también, no sobrepasa el 3.975 por abajo y el 4.250 por arriba, ¿vale? Eres un trader feliz. Es cierto que tu nivel de riesgo está en el 4.350, es decir, la prima que ingresas, los 92 puntos de prima que ingresas por vender la call 4.250 y la put 3.975, la suma de esos dos puntos te aleja 100 puntos. Has vendido la 4.250, pero tu riesgo real a vencimiento está en el 4.350. Con lo cual, si el mercado no se mueve ni por encima de 4.350, ni por debajo de 3.875, es decir, 100 puntos más o menos por debajo, ¿vale? Serás un trader feliz en el tercer viernes de marzo, ¿vale?
Con lo cual, lo único que tienes que tú ver con esta excitación es que si tú entiendes que el mercado se va a comportar entre esos criterios, entendiendo, porque eso está muy bien verlo, y muchos traders cometen, muchos operadores cometen el error de ver eso, pero no entender que en medio tiene vega negativa, en ese caso de 9. Con lo cual, si la volatilidad sube, va en tu contra. Y no importa, es decir, yo no digo que uno no pueda vender volatilidad y que la volatilidad vaya en su contra, sino que tiene que entender el riesgo asociado. Porque nos encontramos en muchas ocasiones que operamos el mercado y no entendíamos el significado de la vega. Y si no entiendes el significado de la vega, no sabes lo que te va a pasar. Pero yo sé que si vendo esa estrategia, por ejemplo, tengo vega negativa, ¿vale? Con lo cual, si el mercado sube la volatilidad, ya sé lo que me va a pasar. Y eso es lo que hay que hacer en opciones. Ahora, hay una estrategia muy interesante aquí, y permitidme que vamos a hacer para que veáis la potencia de las opciones, ¿no? Podemos estar vendiendo, pero podemos neutralizar riesgo, ¿vale? Voy a dejar aquí, voy a dejar el mismo precio que tengo aquí, ¿vale? Y como el mercado está a 4.100, vamos a poner a 4.000. Esto es ya simplemente, sobre todo para que entendáis, porque las opciones las podemos ver en plano, pero podemos ver otras cosas, ¿no? Si compramos una put y una call y lo hacemos del vencimiento 2 contra el 2, hemos transformado esa estrategia, ¿vale? Que originalmente, ¿vale? Estaba vendedora, la podemos transformar en una estrategia que vence en las alas y sigue teniendo vega negativa, que esa es, digamos, la pega, ¿vale? Pero si nos vamos al tercer vencimiento, perdón, es decir, todo el mismo vencimiento, tenemos una mariposa. Y si en lugar de vender una opción, vendemos dos, tenemos esa estrategia con vega negativa. Pero fijaos en un detalle, ¿vale? Es decir, también es verdad que hemos cambiado el perfil de riesgo, ¿vale? De la estrategia en términos de, bueno, pues de exposición, ¿vale? Pero bueno, lo interesante de esto es ver un poco que también se puede sesgar en un lado solo, o en los dos. Lo digo por la transformación de las mariposas. Realmente las mariposas es como la metamorfosis de la mariposa, ¿vale? Pero bueno, si miramos la calculadora de volatilidad y vendemos una call a 2 semanas vista de vencimiento, puede aumentar debido a que el factor de tiempo va muy rápido a favor. Bueno, aquí siempre hay un riesgo, ¿vale? O sea, vamos a ver. Cuando estamos diciendo, estamos vendiendo una opción call, o sea, eso es una herramienta, es un factor de riesgo. Yo quiero medir el riesgo en base a volatilidad. Y desde el punto de vista matemático, si yo tengo un 68% de probabilidad a 2 semanas vistas que el mercado no supere ese nivel. No significa que se aproxime y que tengas una posición en algún momento perdedora, ¿vale? Significa que tú conoces el riesgo y sabes lo que en qué estás bajando tu decisión, ¿vale? Cuando estás vendiendo esa call a 2 semanas. Y cuando digo 2 semanas, cuando yo vendo una call a 2 semanas, puedo estar jugando con la teta. No tengo por qué vender la call a 2 semanas. Puedo estar vendiendo la call. Voy a poner aquí 0, ¿vale? ¿vale? Vamos a poner aquí 0. ¿Vale? Yo puedo vender la call del strike 4.250, del tercer vencimiento, del segundo o del primero. Porque lo que yo voy a jugar contra ahí en esa, va a ser contra el efecto de la teta durante esos 10 días. Con lo cual yo en un momento determinado puedo asumir y el efecto de la delta, pero fijaos en un detalle, ¿vale? Si yo aquí tengo la delta, voy a aumentar esto, si yo estoy vendiendo el primer vencimiento a la call 4.250, que he utilizado el criterio matemático, ¿vale? 68,3. Ingreso 18 puntos de prima.
¿vale? Esos 18 puntos de prima solo me van a llegar hasta el vencimiento. Es decir, en este caso, el vencimiento que yo tengo puesto es el 28 de febrero, ¿vale? Pero yo solo 21 días, pero yo solo quiero estar 10, ¿vale? Con lo cual tú sabes que vas a tener en principio una teta de 1 punto por día, por ahora, ¿vale? Que va a cambiar, obviamente, ¿vale? ¿Vale? Y tienes una vega negativa. ¿Qué te va a ocurrir? Si el mercado sube, ¿vale? Vas a tener una pérdida, pero ¿sabes por qué la tienes? Porque tienes vega negativa y tienes delta negativa, ¿vale? Pero una delta negativa de un 0,20. Con lo cual, yo lo que estoy diciendo es que estamos utilizando un criterio de vender una opción call donde nosotros sabemos el riesgo que asumimos. Obviamente, por eso digo, si vendes una opción call y es simplemente, por decirlo de alguna manera, de cajón, en este caso, bueno, está subiendo el mercado y fijaos aquí, la volatilidad, está bajando la volatilidad, claro que puede pasar, ¿vale? Sube el mercado, con lo cual va a ir en mi contra. Pero lo que yo estoy poniendo es decir, entender que tiene más sentido vender una opción call cuando la volatilidad está muy baja y esperar. ¿Que va a superar ese nivel o no? No lo sé, va a depender. Puedes utilizar análisis técnico y ver si se va a producir cualquier otro tipo de escenario, pero lo que sí estás haciendo es que estás midiendo tu riesgo, sabes lo que estás asumiendo. Es decir, es un día de lluvia, está cayendo la mundial, ¿vale? Cojo el coche, sé el riesgo que tengo cuando cojo el coche, que tengo que conducir con cuidado, que el coche va a frenar más lentamente por el efecto del agua y que necesito que funcionen bien los parabrisas. Bueno, eso es lo que estamos haciendo cuando operamos con opciones. Nos montamos en el carro del mercado y nos montamos por algún motivo y lo único que hacemos es gestionar, saber qué riesgo asumimos. Y desde luego, y a partir de ahí, bueno, pues gestionar el riesgo, ¿vale? Cada vez que detrás de cada posición siempre hay algo que se puede hacer y que se puede rectificar, ¿no? Pero en opciones es como si fuésemos capaces de cambiar la perspectiva. Yo solía decir en algún momento, a mí no me importa, es una expresión que alguien quizás me haya escuchado, ¿el mercado va a subir o va a bajar? No lo sé, me da igual, pero ¿dónde está la volatilidad? Dime dónde está la volatilidad y yo montaré una estrategia para ese nivel de volatilidad. Que me irá bien o me irá mal, pero sí voy a ser conocedor de todos y cada uno de los factores de riesgo. Es algo así como cuando me levanto y voy al trabajo, o voy a coger el coche, o me voy a la montaña, subir una montaña, sé los factores de riesgo que tengo. Lo único que tengo que hacer es llevar los calzados adecuados, el calzado adecuado, a estar prevenido frente al frío, ¿vale? Y saber que tengo un objetivo. Y luego simplemente hacer el camino, ¿vale? Al final tardaré un día, tardaré dos, es decir, yo manejaré el riesgo, es decir, las decisiones, el que controla el riesgo soy yo, no el mercado, ¿vale? Por eso digo esa frase de, no es el mercado, eres tú. Bueno, hemos llegado al final. Encantado, ha sido un verdadero placer compartir, responder estas preguntas. Esta persona que me ha preguntado, y ya lo hemos explicado en alguna ocasión, los conos de volatilidad, no te preocupes, es decir, en alguno de estos webinars volveremos a trabajar los conos, el concepto de cono de volatilidad, y os traeré ese ejemplo que hoy no he podido acceder, pues porque no me acuerdo de las claves de esa plataforma donde además la dibujan muy bien los conos de volatilidad, ¿vale? Pero en sustitución de eso, os he contado aquí, es decir, que realmente el comportamiento, lo que vemos aquí con esta estructura de volatilidad, es algo parecido, que nos sirve para ver, digamos que en el fondo son los spreads de volatilidad comparado con la volatilidad realmente implícita y la volatilidad histórica, que eso es lo que nos permite cuando se ajusta la curva de volatilidad, ver cuando aquí como esta línea azul que os he explicado, este es Nasdaq, ¿vale? La volatilidad se ha suavizado. ¿Por qué? Porque el mercado está subiendo. Esto era hace una semana. Hace una semana teníamos riesgo en el Nasdaq. Hoy estamos relajados. Y esta curva bajará aquí si el mercado sigue así. Seguirá lateral. Bajará aquí y esta subirá aquí. De alguna manera giraremos la curva de riesgo, ¿vale? Bueno, la verdad es que no me canso de hablar de opciones y podría estar hablando. De todos modos, sabéis una cosa también, y eso
Todo esto que cuento y mucho más, lo tenéis en la web. En la web, y os invito a entrar a 21 estrategias, o sea, es que está aquí todo lo básico, y no es tan complicado, ¿eh? Luego lo más difícil lo hago yo, ¿no? 12 meses, 12 estrategias. Ahora estamos viendo el club de opciones call y put sintéticas, que más que call y put sintéticas son griegas sintéticas, donde hablamos de combinación de estrategias. Y bueno, y hablamos de opciones, de opciones y de opciones y de opciones, y de calendar spreads y de cómo combinar estrategias. Bueno, creo que es un espacio fantástico donde te llevamos de la mano y donde hacemos en parte lo mismo, pero en parte mucho más profundo, ¿no? Es decir, creo que enseñar cómo gestionar la volatilidad, no solamente desde el punto de vista absoluto, sino desde el punto de vista relativo, es decir, saber, entender, sin tener la garantía de éxito, porque yo tampoco tengo una bola de cristal. Yo no sé si estamos en mínimos o en máximos. Lo que yo sí sé es de probabilidad. Pero la probabilidad no te da certezas, pero te aproxima al éxito. ¿Vale? Bueno, otra pregunta. Si estás vendido de call y el mercado sigue subiendo, ¿cómo defiendes la posición? Bueno, primero con la calma y sabiendo qué vas a hacer. Hay un tema muy claro en esta historia. Es la siguiente, ¿vale? Estrategias defensivas. Vamos aquí, ¿vale? Supongamos que tenemos una opción vendida a 4.150, ¿vale? Esto, además, bueno, mañana además nos toca verlo en el club porque tenemos una posición donde cerramos porque esperábamos que la posición, la volatilidad fuese a subir y tenemos vendida una call, 4.150, ¿vale? Posición defensiva. Cierras esa opción y vendes una más out of the money, la 4.250, por ejemplo, ¿vale? De otro vencimiento. Compras una opción con la volatilidad ha bajado, con lo cual vas a jugar contra el spread de volatilidad, ¿vale? O simplemente cierras la posición, ¿vale? Y dependiendo de las expectativas de la volatilidad, ¿vale? Si tú crees que la volatilidad va a subir y es persistente sobre la que la volatilidad va a subir, lo único que tienes que tener es la calma o de desplazar el riesgo o de aguantar el riesgo. Depende de qué vencimiento. Por esa misma razón es muy interesante cuando tú estás tratando de jugar con una expectativa de delta, vender Vega, aunque sea a muy largo plazo, porque en el momento en que la volatilidad baje, te va a premiar mucho, ¿vale? O cuando baje el mercado por delta. Entonces, desde cerrar la posición, trasladar el riesgo a un strike diferente, comprar call de Vega positiva con Vega positiva, con lo cual neutralizas el riesgo, ¿vale? Bueno, o hacer un calendar spread, que también se podría hacer, ¿vale? O marcarte una pauta, un nivel también, digamos, de salida de asunción del riesgo, ¿no? De todos modos, lo más probable es que aquí, en esta posición, si esa es la posición que ahora mismo hay, es que el mercado lateralice. ¿Hay una situación de riesgo? Sí. ¿Es defendible? Sí, de esas tres maneras que os he comentado, ¿vale? Lo bueno de las opciones, y ya con esto termino, es la versatilidad, que tú puedes haber tomado una decisión, el mercado va en tu contra y tienes herramientas para cambiar tu decisión en el mercado, ¿vale? Pero también es verdad que a veces es mejor cerrar y volver a empezar, ¿vale? Cambiar la estrategia. Nunca hay que quedarse enganchado en una... por eso es muy importante la estrategia de salida. O uno se puede quedar en una posición, pues porque tiene una perspectiva del mercado. Perfecto. Si uno tiene una perspectiva y entiende los riesgos que está asumiendo, es perfecto, no problem. Bien, hemos terminado por hoy, ¿eh? Nos hemos alargado más de la cuenta, pero bueno, muchísimas gracias. El próximo día más de opciones, mucho más. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.